a esa verdad de lo que nosotros confesamos. Y entre esas bendiciones que podemos tener al hospedar hermanos, primero vemos que es un servicio al Señor Jesús, como ya les había leído. Segundo, que vamos a tener esa bendición de conocer mejor a los hermanos. Porque muchas veces es cierto, tal vez no tenemos esa posibilidad aquí durante el culto, pero al hospedarlos o recibirlos en nuestro hogar, tenemos ese espacio para ahondar más en conocernos mutuamente. También es una gran oportunidad porque como iglesia, el Señor nos está permitiendo que muchas personas vengan, que nos visiten. Muchos con el interés de unirse a la iglesia. Entonces vamos a tener la oportunidad de conocer a esos hermanos, de escucharles su testimonio de cómo el Señor los salvó. Y como iglesia, los que somos miembros tenemos esa responsabilidad de conocer quiénes son los que quieren ahora añadirse. Y una posibilidad de hacerlo es eso, en nuestros hogares. Y también da la bendición de que hermanos que el Señor les ha permitido más recorrido en la fe, puedan orientar a otros hermanos nuevos en la fe. De temas tal vez que nuestros hermanos podamos ver que están actuando no conforme a la palabra, al tomarnos un café en la mesa tenemos la posibilidad de también orientarles a ellos con amor y sabiduría en cuanto a esas áreas que tal vez vemos que ellos están flaqueando un poco. Y hay un relato que a mí me llama la atención en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 35, cuando unos discípulos de Juan siguen al Señor Jesús. Dice así en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Era alrededor de las 4 de la tarde, podríamos decir. Pero veamos que lo que el Señor hizo. Se llevó a esos 2 discípulos a hospedarse con él. No nos dice Juan realmente qué pasó en ese tiempo que estuvieron conversando, pero imagínense las conversaciones que pudieron surgir en ese momento entre el Señor Jesús, que abrió su hogar para hospedar a estos que le estaban siguiendo. Y es algo que nosotros debemos entonces, como les menciono, ver como un mandamiento, de que nuestro hogar sea abierto para nuestros hermanos. Recordemos que eso también no es algo, porque Gallo, como hemos visto, estaba practicando la verdad, este hombre. Pero esa verdad que él entendía, sabemos que lo conocía de las Escrituras, porque hay relatos en el Antiguo Testamento donde precisamente eso era lo que ocurría. Y vemos ese principio, el principio de hospedar a otros, a los desconocidos. En Génesis 18, del 1 al 8, vemos que es cuando aparece el ángel de Jehová a Abraham con otros 2 ángeles. No vamos a leer todo el pasaje, pero en el versículo 6, en Génesis 18, dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces también vemos esto, la disposición, porque es parte de la hospitalidad, porque vemos que él tomó de lo que tenía y lo preparó todo el proceso que llevó para poder presentárselo a ellos y hospedarlos. En Génesis 19, también cuando habla acerca de Lot, vamos a leer versículo de Génesis 19, versículo 2 dice, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo 3, mas él porfió. Ahí la idea es que él los presionó. Dice, mas él
los presionó con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y luego en Job 31-32, cuando Job habla de su integridad, una de las cosas que él mencionaba era precisamente esa disposición de la hospitalidad que él tenía. En versículo 32 dice: el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Entonces vemos que era algo que era una práctica. Ahora nosotros ahí es donde podemos sacar el principio exactamente de lo que nosotros debemos hacer con los hermanos. En el mundo antiguo, dice un comentarista, fueron muchas las puertas que se les abrieron a los mensajeros del nuevo pacto, con la consecuente bendición para aquel que los recibía. El misionero itinerante dependía de la hospitalidad de sus hermanos en la fe. Por eso vemos entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo que le dice a Filemón, en el versículo 22, Filemón 1:22, le dice que le preparara una habitación de huéspedes para él. Le dice: prepararme también alojamiento. Entonces vemos que esa era también la forma en que en ese momento el evangelio se anunciaba. Aquellos que llegaban a diferentes lugares y habían hermanos que sabían: estos son mensajeros del evangelio, y los recibían de manera hospitalaria para que el evangelio siguiera predicando. Pero también lo vemos entonces para que la iglesia fuera aún fortalecida en esos lazos. ¿Qué es lo que debemos entonces ver nosotros, hermanos? Que solamente cuando vamos al estudio de la palabra, vemos que ella es la que nos habla entonces de estas cosas que son necesarias en la vida de la iglesia. Solamente estudiando la palabra de Dios, que transforma la vida, podemos encontrar la esperanza para superar para superar nuestras excusas o apatías hacia la hospitalidad, precisamente. Únicamente el poder de la palabra y del Espíritu Santo son los que nos pueden convencer de lo esencial que es practicar eso en una vida cristiana saludable. Y no solamente convencernos, sino llevarnos a actuar. Cuando lo vemos que la palabra lo ordena, como creyentes, ¿qué debemos ser? Diligentes y obedecer lo que el Señor nos está hablando. Ahora, tenemos al Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Él nos auxilia para que debamos entonces vivir conforme a la palabra. Entonces quiero comentar brevemente unos pasajes que hablan o que nos podrían dar más luz acerca de eso. En Romanos 12:13 dice así: compartiendo para las necesidades de los santos. Y Pablo dice: practicando la hospitalidad. Ahora, cuando nosotros vemos ahí en ese capítulo el contexto de lo que Pablo viene hablando desde el versículo 1, vemos que eso es el resultado del evangelio. Porque él en los capítulos anteriores de Romanos 12, él ha presentado las verdades del evangelio, la justificación por fe, la santificación. Y como resultado de eso, es que él ahora viene y dice que nuestro cuerpo debe ser presentado como un culto racional al Señor. Y que ese culto racional al Señor, del versículo 3 al versículo 8, él lo presenta como aquello que nosotros debemos hacer con humildad y con los dones que el Señor nos ha dado. Pero luego a partir del versículo 9 al versículo 13, él habla de cómo también el amor, que es algo que una persona que ha creído al evangelio va a manifestar. Del versículo 9 al versículo 13, él expone cómo eso es evidente. Y una de las cosas es con la hospitalidad. El amor que debemos tener los unos a los otros, una manera de expresarlo es por medio de la hospitalidad. Por eso algunos dicen que Romanos 12, del 9 al 13, es el amor en acción. Y es un mandato para los creyentes. Un comentarista lo expone así: la hospitalidad cristiana no es una opción, ni un asunto de si usted tiene dinero, ni un asunto de edad o de estatus social o de personalidad. Dice, es un asunto de obediencia a Dios. Y algo, hermanos, que me llamó la atención es que la palabra ahí en el versículo 12, que se traduce como practicar la hospitalidad, bien también podría traducirse como perseguir
la hospitalidad. Entonces la idea ahí es hacer un esfuerzo por practicar la hospitalidad. Es cierto, Dios en varios pasajes nos manda a nosotros a seguir. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:11 nos dice, sigue la justicia, que es lo mismo, perseguirlo, con un esfuerzo, el obedecer los mandamientos. 1 Tesalonicenses 5:15 dice, seguid siempre lo bueno. O sea, también con un esfuerzo, perseguirlo, lo que es correcto. 1 Pedro 3:11 dice, busque la paz y sígala. Y el pasaje muy conocido, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todas esas palabras apuntan a lo mismo. Es un esfuerzo que se debe hacer en crecer en santidad, en crecer en la paz, en perseverar en lo bueno, en seguir la justicia, y lo vemos que también en practicar la hospitalidad. Va a demandar un esfuerzo de parte nuestra, porque quiere decir que muchas veces tal vez no queremos hacerlo, pero el mandamiento es persígalo, haga ese esfuerzo por realizarlo. Entonces el resultado de esto, ¿qué nos debe llevar? Si es un mandamiento, yo debo orar al Señor para planear o tener esas ocasiones en las cuales yo pueda practicarla. Tengo que buscarlo, tengo que ser diligente en practicar eso. Entonces debo orar al Señor que me dé esas oportunidades para poder entonces ser diligente con los hermanos y recibirlos. Otro pasaje está en Primera de Pedro, en la primera carta de Pedro 4 y versículos 8 al 10. Dice el apóstol así, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Vemos que otra vez el amor lo presenta primero, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, ahí ministrarlos es, póngalo al servicio de otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cuando el apóstol aquí habla de tener ese amor ferviente para practicar entonces la hospitalidad, debe ser un amor otra vez persistente, debe ser un amor sincero, porque después vamos a ver que él dice que cuando usted practique la hospitalidad, usted no lo haga murmurando, sino que debe ser un amor tenaz, un amor que es honesto en lo que está haciendo, no lo está haciendo con quejas, sino sin murmuraciones. Ahora recordemos que era lo que estaba pasando en el contexto de este pasaje. Los hermanos estaban siendo perseguidos, se estaban levantando en contra de la iglesia, de los creyentes que no eran judíos. Muchos estaban perdiendo muchos de sus bienes, y por eso Pedro les dice, ustedes deben mostrar un amor sincero recibiéndose los unos a los otros, por lo que estaba pasando, por el contexto de la persecución. Ustedes deben hospedarse y mostrar ese amor verdadero. Por eso Él los insta a practicar la hospitalidad. Ahora, tal vez nosotros no estamos en ese contexto, ¿verdad?, que nos quiten nuestros bienes, al menos aquí donde vivimos. Pero si bien es cierto, muchos hermanos experimentan ahora, por seguir a Cristo, el rechazo de algunas amistades que tal vez eran con los que compartían más tiempo, o inclusive familiares que antes los visitaban más seguido, pero ahora, por causa de nuestra fe, ya no es posible. Se empiezan a alejar, o ya nosotros entendemos, ya no tengo comunión yo con aquellos que viven hablando, practicando cosas contrario a la palabra. Pero Dios nos ha dado una gran familia de hermanos en la fe, con los cuales ahora yo debo procurar mostrarme diligente con ellos en conocerlos y abrir mi hogar para fomentar esa amistad y ese amor, ese trato entre los hermanos. Los cristianos somos llamados entonces a amarnos, a cuidarnos, a orar los unos por los otros, a llevar las cargas los unos por los otros, y en este pasaje a hospedarnos los unos a los otros. Pero como les digo, eso es algo genuino, que debe ser hecho de manera genuina, sin chismes, sin habladurías, se podría traducir, o sin quejas. Sino que eso, el abrir nuestro hogar, sí, va a demandar un esfuerzo, pero por amor al Señor y por amor a nuestros hermanos lo vamos a hacer con gozo. Y eso ocurre, hermanos, cuando hay una persona que nosotros apreciamos
Realmente disfrutamos cuando esa persona llega a visitarnos y queremos que ese tiempo se haga extenso, ¿verdad? Muchas veces no quisiéramos que se fuera. Así debe ser entre hermanos en la fe. Y más cuando sabemos tal vez que hay algún hermano, en este contexto enfrentaban persecuciones, pero puede ser algún hermano que esté atravesando alguna adversidad en su hogar, en su familia. Entonces recibirles para alentarnos y cuidarnos y orar los unos por los otros. Y hacerlo entonces sin quejas. Eso es lo que el apóstol quiere decir. Y en el versículo 10 lo que nos dice es la oportunidad también de mostrar nuestros dones. Los dones que el Señor nos ha otorgado. Al recibir hermanos en nuestro hogar tenemos la oportunidad de ponerlos al servicio. Es una gran bendición poder hacerlo y servir a nuestros hermanos. Ahora en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, el autor también lo expresa de esta manera. Hebreos 13, 1 y 2 dice: permanezca el amor fraternal. Otra vez, veamos que lo primero es el amor. Permanezca el amor fraternal. Y el versículo 2: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, como les digo, hay una estrecha relación siempre entre el amor, en este caso el amor fraternal, y la hospitalidad. Y cuando nosotros vemos lo que hemos estudiado, ¿verdad?, en estos meses, en las cartas de Juan, vemos que Juan siempre es la prioridad, el amor, recordando el amor de Cristo hacia nosotros y cómo eso ahora en la iglesia se es evidente. Y vemos que todas estas virtudes que el cristiano practica van basadas en esto, en que el amor de Dios está en nosotros. Y así como Cristo nos sirvió y vino a dar su vida, dice Él, no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos, nosotros también. No queremos que los demás nos sirvan, sino queremos que el Señor nos permita servir a otros. Y vean que aquí cuando Él habla del amor fraternal, esa era la palabra que se utilizaba para hablar cuando se expresaba el amor entre familiares. Hay palabras diferentes para expresar el amor entre amigos o el amor entre un matrimonio, pero la palabra que aparece ahí de ese amor fraternal es entre lazos sanguíneos, el amor que se da entre miembros de una misma familia. Y eso es lo que, como les decía, debemos entender. Nosotros por Cristo todos somos hermanos de una misma familia, y esa es la palabra que Él dice. Así como se muestra ese amor entre familiares de lazos sanguíneos, así debe ser entre creyentes. Es la conclusión a la que está llegando aquí el autor de los Hebreos. Debe permanecer. Un hermano lo expresaba así: la presencia de otros cristianos en nuestras casas es anticipar la experiencia de vivir en nuestra morada celestial, que estará llena de personas, ángeles y el anfitrión perfecto. Es como una antesala a lo que un día la iglesia universal experimentará, de estar rodeado de creyentes. Cuando recibimos a nuestros hermanos en el hogar, eso es una antesala a ese gran día, como dice, que donde estará nuestro anfitrión perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice que no se olviden, en el versículo 2, no se olviden de esto, de la hospitalidad. Ahora, y es interesante también porque esa palabra olvidar viene de la palabra, o de la que deriva la palabra epilexia, ¿verdad? Lo que algunos conocemos, que es esa pérdida de conciencia que le ocurre a la persona cuando sufre esos eventos. Pero entonces lo que Él está diciendo es: esto es algo que ustedes no deben desentenderse, es algo que debe estar presente en ustedes, no deben olvidarlo, sino que, o el sentido también es, no deben descuidarlo, el practicar la hospitalidad. Entonces no es algo que debe ser hecho una sola vez o esporádicamente, no, es algo que debe ser constante. Y vean que el ejemplo que Él hace, ¿cuál es? El de mencionar ejemplos del Antiguo Testamento, donde gente abrió su hogar y sin saberlo Él dice que hospedaron ángeles sin saber que estaban ahí. Ahora, como la semana anterior les decía, no es que eso el autor está diciendo hospede gente y ahí van a llegar ángeles. No es eso lo que él está diciendo, porque cuando vemos los ejemplos del Antiguo Testamento, como el ejemplo de Abraham y Sara, el ejemplo de Lot,
que leíamos el ejemplo de Gedeón también, y los familiares o los padres de Sansón. Aquí el escritor hebreo lo que quiso decir es que si brindamos esa hospitalidad, más bien van a ser frecuentes las bendiciones y recompensas inesperadas que tendremos al recibir a hermanos en la fe. Porque muchas veces podemos invitar a alguien y no sabemos cómo esa visita de ese hermano es de gran edificación para nosotros, inclusive como anfitriones, en ese caso. Cuando deberíamos bendecir a los que llegan, más bien los que llegan. Dios los utiliza para bendecir ese hogar de muchas maneras. Ese es el principio. Al abrir nuestro hogar, Dios nos va a recompensar y Dios nos va a bendecir. Recibir a los hijos de Dios en nuestros hogares, dice un hermano, recibir a los hijos de Dios hoy en nuestros hogares, seguramente es un honor no menos importante delante de sus ojos que haber recibido ángeles. ¿Por qué? Porque es por la fe en Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Y lo que el hermano quiere decir es un honor más grande, hospedar a hijos de Dios, aquellos que Él ha salvado por su sangre. Ahora, como les digo, hermanos, esos pasajes los que nos muestran es ese llamado que debe haber en nosotros para querer practicar la hospitalidad. Ahora, en Jueces capítulo 5, nada más para hacer la comparación, cuando las tribus debían salir a la guerra, porque habían pueblos que los estaban conquistando, en el capítulo 5 se hace una descripción interesante de la tribu de Rubén, porque él dice, entre las familias de Rubén, en el versículo 15, hubo grandes resoluciones del corazón. Y en el versículo 16, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Entonces, ¿qué es lo que él estaba diciendo? Lo que estaba diciendo él, ellos tuvieron muchas intenciones, tuvieron grandes propósitos de salir, pero al final no fueron. Quisieron, se planearon muy bien, pero al final no lo ejecutaron. En ese caso, el salir a la guerra. Ahora, nosotros al ser expuestos a la palabra, sí, debemos tener esa motivación, porque es la palabra del Señor la que nos guía. Pero no solamente quedarnos con esa intención, o quedarnos con esa resolución de que debo hacer esto, sino que con el auxilio del Señor debemos llevarlo a la práctica. Ese es el punto. Primero, bueno, esto va a demandar que nosotros tengamos un tiempo para planearlo. Y estos son como algunos consejos que podríamos tener para practicar esta virtud, la hospitalidad. Bueno, va a llevar tiempo para planearlo. Tal vez yo no lo pueda hacer o usted no lo puede hacer cada semana, pero tal vez usted puede organizarse para hacerlo una vez por mes o cada 2 semanas, de acuerdo a sus posibilidades. Pero es establecerlo. Como les decía, hermanos, la semana anterior, y es importante. Eso se basa en el Evangelio. Cierto, son algunas recomendaciones, pero al nosotros haber sido salvos, disfrutar del perdón del Señor y de su salvación, queremos andar conforme a su verdad, conforme a su palabra. Y hacer esto no es entonces hacerlo solamente porque me lo están pidiendo, sino que debe ser algo que oremos al Señor para que nazca en nosotros, pero también entendiendo es un mandato que el Señor nos da a aquellos que hemos creído en Él. Porque si en esta mañana usted no ha creído en Cristo, usted podría más bien estarse engañando, practicando esto, pero sin haber conocido al Señor. Y sería algo solamente para tener una buena apariencia, para ser una persona moralista. Pero el que es de Cristo más bien lo hace porque es algo que va a fluir en él y que el Espíritu Santo va a iniciar a producir en él este anhelo. Entonces no nos confundamos, eso es algo que los creyentes que hemos sido perdonados y siendo instruidos en la palabra, vamos a anhelar hacer. Entonces también, si yo sé que el día domingo voy a recibir a hermanos, desde el sábado me preparo, para que ese tiempo más bien no sea algo de carreras o como de angustia, no, sino que sea un tiempo en el cual yo vaya a disfrutar, estar con los hermanos. Entonces eso puede demandar que desde el sábado la familia o los hermanos se organicen de qué es lo que vamos a hacer el día siguiente cuando hospedemos a los hermanos. Un hermano decía que es bueno tener como una lista de los miembros. Y había un relato, bueno, de hecho, hermanos, para esta lección me basé en un libro que se llama La hospitalidad,
de Alexander Brouch. Y una de las historias que él cuenta ahí es que había una familia en una iglesia que conocía a muy pocos hermanos. Entonces ellos lo que decidieron fue tener esa lista de hermanos en la iglesia y ellos empezar a invitarlos. Y de esa manera dice que después de un tiempo llegaron a conocer a todos los hermanos de la iglesia. Entonces más bien hubo esa disposición de hacer algo en caso de ellos, ¿verdad? No quedarse esperando, sino practicarlo. Entonces sería bueno, y pienso que es una buena idea, tener una lista de los miembros, de aquellos que vemos que vienen regularmente, que aún no son miembros, pero que sabemos que en algún momento van a solicitar la membresía, para invitarlos, para pasar esos momentos con ellos. También hay hermanos que y en el contexto nuestro ocurren, hermanos que son extranjeros o hermanos que están solos o que viven solos. Y muchas veces en fechas especiales es una oportunidad para poder invitarles, porque tal vez no tienen a nadie más para esos eventos, pero como hermanos podríamos recibirlos en nuestro hogar. Entonces recordemos que también esto es un servicio no para impresionar a los hermanos, porque tal vez ahí vemos nuestro corazón que puede ser engañoso, sino que esta virtud de la hospitalidad es para servir a mis hermanos. No quiero impresionarlos con las cosas que yo tengo o cuán dadivoso soy, no, quiero servirles a mis hermanos con lo que Dios me ha dado. Entonces también debemos rogar al Señor hacerlo con esa motivación. También si tenemos la posibilidad de hospedar cuando vienen predicadores de otros países, esa es una bendición, que en la iglesia sepan que nuestro hogar está abierto para eso. También si tal vez un hermano no puede solo, pues podría unirse con otros hermanos y empezar a practicar esto entre varios y recibir a otros hermanos. También, como el hermano lo expresaba, si usted es alguien que es muy difícil, le cuesta mucho el poder conversar o socializar, dice, usted podría organizarse de tal manera que usted sepa qué preguntas hacer antes, para que pueda entonces tener ese tiempo en el cual puedan conversar. Mucho de lo que se puede hacer es hablar del testimonio. Cuando nosotros, ¿verdad?, una persona va a solicitar la membresía aquí, da su testimonio, pero es algo muy general que le representa a la iglesia. Pero en esos momentos en el hogar se podría escuchar más a detalle el testimonio de cada hermano. Son solo sugerencias. También planificar ese día, si van a tener un tiempo de oración, qué actividades pueden hacer. También podemos consultar a hermanos que Dios les ha concedido experiencia en esto, de cómo poder hacerlo mejor. Y también orar para que el Señor nos llene de gozo al realizar este servicio. Y para concluir, dice así: si tan solo nosotros recordáramos que cuando abrimos nuestros hogares a los hermanos, aún a los más pequeños de ellos o a los más nuevos, en realidad estamos invitando al Señor a nuestra casa. Si captamos esa profunda verdad, ella transformará toda nuestra perspectiva acerca de esta virtud, acerca de este ministerio. Bueno, quiere el Señor, hermanos, que a través de eso que hemos meditado desde la semana anterior, el Señor nos despierte a querer practicar esto, porque debe ser una marca del amor en la iglesia, el amor entre creyentes. Amén. Vamos a concluir acá entonces.